Muy bien, pues ya tenemos la grabación en marcha, así que voy a iniciar con las presentaciones. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Javier. Hoy Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. estamos, hoy estamos muy contentos porque empezamos una temática nueva que nunca habíamos hecho un webinar de cardiología. Así que nada, muy felices de poder contar con Javier para esta charla que hoy lleva por título Aproximación clínica al uso de omega 3 en cardiología veterinaria y que hoy nos tenemos la suerte de contar con Javier Engel. Javier es veterinario, por supuesto, y acreditado en cardiología por ABEPA, máster en investigación clínica y terapéutica. Y bueno, además dirige el servicio de cardiología ambulante Heartbeat Vet. Así que nada, yo no quiero robaros más tiempo, no quiero robarte más tiempo, Javier. Así que si puedes, por favor, si quieres empezar. Vale, comparto pantalla y empezamos. ¿Se me escucha bien? ¿Cómo estamos? Sí, perfectamente. Vale, pues comparto pantalla. Habíamos quedado que nos íbamos a toda la pantalla, ¿verdad? ¿Ahí ves la presentación? No te oigo. ¿Ves la presentación ahí o no? Sí, perfecto, sí, la veo. Vale. Bien, pues entonces vamos a empezar con la presentación de la aproximación clínica al uso de omega 3 en cardiología veterinaria. Y lo primero que tengo que decirles es: sois muy valientes, son muy valientes por estar aquí a las 2:30 escuchándome hablar sobre los omega 3. Nunca he hecho una presentación de cardiología basada solo en omega 3, siempre pues lo típico, mitrálicos, dilatadas, ecocardio, radiografías, electros, examen físico. Pero me he dado cuenta que hay un mundo en omega 3 que no conocía y he aprendido a conocer haciendo esta presentación. Sobre todo he hecho una revisión bibliográfica sobre todo lo que hay publicado en humana y en veterinaria, y me ha abierto los ojos en muchas aplicaciones nuevas que creo que voy a empezar a utilizar. También es cierto que la charla está basada un poco en la medicina, basada en la evidencia, y al final os cuento mis percepciones y mi evidencia clínica, que no, obviamente, no es una evidencia científica, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar y os voy contando un poco. A medida que vayamos avanzando en la charla, pues vamos viendo si tenéis alguna pregunta. Yo no veo, Elsa, yo no veo las preguntas, así que tú me las vas haciendo y vamos parando como tú veas. Sí, perfecto, lo hacemos así. O normalmente O las hacemos al final, como quieras. Sí. solemos esperar hasta el final. Si alguien quiere eh, parar, pues que nos vaya diciendo, ¿vale? Vale, en principio el objetivo de esta charla es definir qué es un nutracéutico, qué usos tienen en medicina humana y en medicina veterinaria, cuál es la aplicación específica en cardiología veterinaria y valorar si los podemos utilizar no como alternativa, sino como complemento en el manejo de las enfermedades cardiovasculares en veterinaria. Y como veréis al final, que es un melón que se me abrió haciendo esta presentación, a lo mejor en las patologías cardiorrespiratorias también, ¿vale? Entonces, a modo de definición, nutracéuticos son compuestos bioactivos derivados de alimentos con efectos beneficiosos en la salud, pero que no se consideran medicamentos, pues los probióticos, los omega 3, etcétera. Un suplemento es un producto que contiene nutrientes esenciales como las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, para complementar una dieta sin intención terapéutica directa. Y por último, los fármacos, esas sustancias con principios activos diseñados para tratar o prevenir enfermedades, regulados estrictamente por agencias de salud. Eso sería un poco dónde estamos. Es decir, nosotros vamos a hablar básicamente de nutracéuticos de omega 3. Pero para entender el efecto de los omega 3, tenemos que venirnos a la patofisiología de la inflamación. Es decir, ¿qué ocurre cuando hay un daño en cualquier parte del cuerpo? Se detecta el daño a través de ciertos receptores de reconocimiento, como se crean unos patrones, y
tenemos a los toll-like receptors, que son los que liberan mediadores inflamatorios, y estos liberadores inflamatorios, las citoquinas, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, todo esto, lo que se va a originar es como efecto de la alteración del sistema inmunitario del paciente. Entonces, lo primero que vamos a tener es una alteración vascular, va a haber un edema, va a haber una vasodilatación, va a haber una migración celular, es decir, por un lado va a haber una vasodilatación donde aumenta el flujo sanguíneo a la zona afectada, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, es decir, se permite la salida de proteínas plasmáticas y células inmunitarias hacia el tejido y se genera un edema. Y por último va a haber una migración celular, es decir, las células inmunitarias se adhieren al endotelio y migran hacia el sitio de la inflamación por quimiotaxis, ¿vale? Neutrófilos y macrófagos van a engullir y destruir agentes patógenos mediante especies reactivas de oxígeno, y lo que vamos a tener es una fagocitosis y una eliminación de ese agente agresor. Y por último, ya en la última fase, vamos a tener lo que se llama una fase de resolución y reparación tisular. Sí, esto sería un poco el proceso antiinflamatorio. En esta fase de resolución y reparación tisular se activan mecanismos antiinflamatorios que promueven regeneración celular y síntesis de matriz extracelular. Es un poco desde que nos damos el daño hasta que hay la resolución. Esto sería la patofisiología de todo lo que ocurre, y ahora lo vamos a ir a ver en una gráfica. En esta gráfica que vemos aquí, que tiene 3 curvas, la primera que pone edema, ocurre en segundos, entre segundos y minutos, ¿vale? No, hay una inflamación, una actividad inflamatoria, donde actúan, como vemos aquí, se activan prostaglandinas, leucotrienos, el factor de necrosis tumoral. Esto sería lo que es la fase inicial, donde se activan los factores, los mediadores proinflamatorios, se libera histamina, se genera edema, enrojecimiento, inflamación, dolor. Se atraen leucocitos y neutrófilos, y los neutrófilos y los macrófagos empiezan a trabajar. Y después vendría la parte que casi que nos interesa más, donde se activan los mediadores lipídicos, los mediadores que van a resolver esta fase, ¿vale? Que son los proresolving o las proresolvinas, los mediadores proresolvínicos, que lo que hacen es intentar resolver o solucionar esta fase lo antes posible, ¿vale? Y esto va a ser muy importante en nuestra respuesta inflamatoria cuando hablemos de los omega 3, ¿vale? Cómo actúan esos omega 3, cómo según el omega 3 que utilicemos, y sobre todo, más que el omega 3, las enzimas en que se dividen estos omega 3, cómo vamos a tener respuestas más tempranas y vamos a intentar un poco evitar la inflamación crónica. Aquí hay un trabajo donde se comparaba el efecto de los antiinflamatorios, los AINES en este caso, con los efectos de las resolvinas, ¿vale? Los tratamientos antiinflamatorios convencionales reducen la intensidad de la inflamación que nos interesa al principio. Nos interesa que se active la respuesta inflamatoria, pero lo que ocurre es que la actividad no es tan intensa y sin embargo el tiempo de recuperación en el tiempo se cronifica, ¿vale? Los AINES reducen la segunda fase de la inflamación comprometiendo su resolución. Sin embargo, los mediadores lipídicos, las proresolvinas, no bloquean este efecto inicial, pero sí que reducen la inflamación en el tiempo, la inflamación crónica. Es decir, lo que hacen es, dejan que la primera fase se realice de forma intensa y la segunda fase de resolución la recortan. Con lo cual, los tratamientos proresolutivos promueven la resolución y la finalización de la inflamación de la manera más eficaz y evitando, sobre todo, que creo que es
algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Al final, en todas estas patologías que son patologías inflamatorias crónicas, evitan su cronificación. ¿De dónde vienen estos mediadores lipídicos, estas prorresolvinas? De forma endógena, hay una biosíntesis de estos mediadores lipídicos y en el estadio inicial, en el estadio inflamatorio, es decir, cuando empieza el daño al tejido, se libera ácido araquidónico, que es el que nos va a estimular los tromboxanos, las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿vale? Una vez esto va avanzando en el tiempo, se activan los mediadores lipídicos y aquí es donde van a entrar la EPA y la DHA, los omega 3 que tenemos de forma endógena, pero sobre todo estas dos isoenzimas que tenemos aquí, la 18-EP y la 17-HDHA, son las que nos van a actuar como resolvinas, es decir, son las que van a ayudar a que este mecanismo antiinflamatorio se resuelva, por decirlo de alguna forma, en el menor tiempo posible, reduciendo la cronicidad del proceso, ¿vale? He tenido que ver esta diapositiva, me quedé como el perro, es decir, mi cara cuando no entiendo nada, la primera, la segunda, hasta que ya fui entendiendo la acción de estas resolvinas. Vamos a ver en cardiología humana. Hay que tener en cuenta que muchos trabajos en cardiología humana previamente están hechos en ratas, en animales, pero vamos a basarnos solo en lo que hay publicado en estudios en personas, en diferentes aplicaciones que de verdad que nunca me lo hubiera planteado como me lo planteo ahora. ¿Qué pasa? Que obviamente son estudios en cardiología humana. Ya veremos después cuando hablemos de cardiología veterinaria que no hay tanto estudiado, pero podemos pensar, y de nuevo, basándonos en la medicina basada en la evidencia, no, pero podemos entender que, ¿por qué no? También si los mecanismos son similares, ¿por qué no podrían funcionar en veterinaria? Como veis, hay 1000 trabajos en la fibrosis miocárdica, en la hipertensión, el daño cardiovascular, en la hipertensión inducida por la angiotensina 2, en reparaciones cardíacas, en cirugías cardíacas, en fallo cardíaco, en arritmias atriales y en daños en arterias periféricas, ¿vale? Iremos viendo un poco cómo explican ellos y cómo llegan a la conclusión de que los omega 3 son efectivos en estas situaciones. Es decir, en este trabajo, donde hablan de las prorresolvinas, los mediadores como las prorresolvinas en enfermedades cardiovasculares, lo primero que dicen es que la inflamación crónica juega un papel muy importante en el desarrollo de patologías cardiovasculares y que los mediadores lipídicos, las prorresolvinas, atenúan esa reacción proinflamatoria, disminuyen la llegada de neutrófilos y promueven la retirada de células muertas por los macrófagos, a diferencia de los antiinflamatorios que pueden tener efectos inmunosupresores. Las prorresolvinas reducen la inflamación sin afectar a las defensas del paciente. Eso es lo que las conclusiones que sacan en este estudio del 2017. En cardiología humana estamos hablando. Ahora estamos hablando de una revisión bibliográfica de dónde utilizan los omega 3 en medicina humana. En este caso, en cardiología. En este otro trabajo, lo que dicen es, de nuevo, la inflamación es un factor crítico que agrava enfermedades cardiovasculares, incluyendo aterosclerosis, aneurisma, fenómenos de reperfusión y trombosis. También aparece en fenómenos de intervencionismo cardiovascular. Y aquí es donde se me levantaron las orejas. Es decir, es lógico, cuando nosotros nos metemos a hacer intervencionismo, entramos con la guía y con los catéteres en el corazón, estamos dándole golpes al miocardio ventricular. Y muchas veces miramos, nosotros en verdad, que para estar tranquilos no miramos a la pantalla de anestesia, pero sí que oímos a nuestro anestesista preguntando sutilmente, ¿te queda mucho? ¿Te queda mucho tiempo? Entonces ya tú sabes que si miras para la pantalla lo que vas a estar viendo son
taquicardias ventriculares, arritmias ventriculares, está deseando que terminemos o que saquemos los catéteres, porque estamos dañando el miocardio ventricular. Pero además, si dilatamos una válvula, obviamente la válvula la rompes la fibrosis y ahí se genera una inflamación. Esa inflamación, pues también hay que tenerla en cuenta. Y a lo mejor, ya hemos visto que si los antiinflamatorios como tal no tienen su efecto, quizá aquí podríamos pensar en los nutracéuticos, los omega 3. No sé, es una idea que se me ocurrió haciendo esta revisión. No sé si después lo hablamos al final y hay alguien que ya lo hace o no lo hace. Y después, las proresolvinas en este mismo trabajo dice que reducen los efectos de la respuesta inflamatoria aguda, promoviendo la curación y facilitando la homeostasia. Es decir, todo lo que vemos hasta ahora en medicina humana, si lo extrapolamos, que no debemos, si lo extrapolamos a medicina veterinaria, pues veo que son por ahora todo beneficio. Ya después iremos viendo otras cosas que a lo mejor no me convencen tanto. En este trabajo sobre las resolvinas para prevenir la fibrilación atrial o las arritmias atriales. Lo que dice el trabajo es que la inflamación, de nuevo, juega un papel importante en la fibrilación atrial y que los antiinflamatorios como tal, los habituales, no tienen ningún efecto sobre esta inflamación. De nuevo, las resolvinas muestran un gran potencial para combatir la remodelación atrial que originan las arritmias debido a su efecto inhibidor sobre la señal inflamatoria. Esto es lo que dice este trabajo, que es del 2021. Parece interesante, por lo menos. Es decir, nunca me hubiera planteado en una fibrilación atrial de un perro con una cardiomiopatía dilatada añadir un omega 3. Ahora, pues ya me salta la duda de mal no le... ¿Perdón? Es que como no tengo la pantalla, no sé si están hablando o no están hablando. No, perdona, que se le ha activado el micro a una persona, se lo desactivo y ya podemos seguir. Listo. Vale, perdón. Pues eso, entonces, nunca me hubiera planteado los omega 3 en la fibrilación atrial y ahora, pues, a lo mejor como un complemento más a toda la medicación que le damos, podríamos añadir los omega 3. No lo sé, son cosas que se me ocurren a medida que voy viendo estos trabajos en medicina humana. También es cierto que no he hablado con ningún cardiólogo de humana para ver si ellos lo hacen de forma regular o no. No lo sé. Es algo que me quedó pendiente de hablar, pero que lo investigaré seguro, por ver si ellos lo hacen o no, de forma protocolaria. Más trabajos, inflamación, en daño cardíaco, en fallo cardíaco, en fibrosis cardíaca. Es decir, al final, todo aquello que cause una inflamación cardíaca, según todas estas revisiones y estos trabajos, estaría justificado el aplicar los omega 3. En otras especiales en humanas, ¿dónde se nos ocurre que podrían aplicarse también los omega 3? Pues siguiendo el guión, en cualquier proceso que provocara una inflamación en el cuerpo. Es decir, que básicamente en todos lados, ¿vale? Y eso es lo que dice la bibliografía. Es decir, en enfermedad renal, sobre todo en la tipo 2 originada por la diabetes, recomiendan el uso de estos mediadores lipídicos, las proresolvinas, por su efecto sobre el riñón y por su efecto antiinflamatorio. En las enfermedades gastrointestinales, y me pareció muy interesante este trabajo del Frontiers del 2023, donde hablan de los ácidos grasos para, con los mediadores estos lipídicos para la enfermedad intestinal crónica. De nuevo, yo no hago medicina interna y desde luego no sé si se aplica esto en medicina interna o no a nivel gastrointestinal,
pero parece muy interesante. Lo mismo que en problemas en enfermedades hepáticas también lo utilizan, y en enfermedades de hígado crónica, es decir, hasta donde yo sé, de hace 20 años, cuando hacía de todo, yo daba protectores hepáticos y ya está. Entonces, no sé si ahora en los nuevos protocolos, en los nuevos tratamientos, utilizan omega 3 de forma normal o no, pero desde luego en la revisión bibliográfica lo utilizan en el IBD, en hepatitis crónicas, en hepatitis inflamatorias, es decir, en cualquier tipo de afección. En personas obesas también lo utilizan porque se tienen los niveles de omega 3 internos, las resolvinas las tienen bajas, y se ha visto que dándoles un suplemento a estos pacientes, pues su sistema inmune está mejor. Entonces, aquí tenemos dos trabajos donde hablan de la obesidad, el sistema inmunitario y el añadirles omega 3 a la dieta. Pero fijaos que siempre no solo es el omega 3, sino en las dos moléculas, el 17-HDHA y el 18-EP. ¿Vale? Son las moléculas, las resolvinas, las que hacen que esta respuesta antiinflamatoria se resuelva antes. En la periodontitis, sobre todo en enfermedades donde tienen inflamación de la mucosa gingival, infecciones, también afectan a la microbiota, en donde hay destrucción de hueso, es decir, en todo lo que sería enfermedad bucal, para bajar la inflamación, pues también utilizan estos mediadores, estas prorresolvinas. Y aquí es otra cosa que me impactó, porque de nuevo no lo pensaba, en enfermedad respiratoria. Es decir, se ha visto que las prorresolvinas tienen efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, antiarrítmicos, reducen la lipidemia y tienen propiedades vasodilatadoras. Después, tienen efecto o actúan como para prevenir las enfermedades coronarias, la hipertensión y la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades autoinmunes. Y además, según este estudio, son buenas para problemas respiratorios crónicos del sistema respiratorio. Es decir, que aquí se abre un melón, es decir, bronquitis crónica, el síndrome respiratorio felino, es decir, todo proceso respiratorio crónico lo podríamos encasquetar en este grupo y usar los ácidos grasos omega 3. Ahora veremos, he encontrado un trabajo solo de respiratorio, pero el trabajo dice que sí. No lo sé, pero desde luego, esto es otro melón que se abrió cuando cuando hice esta revisión. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a utilizar los omega 3 en estas enfermedades? En infecciones y en daño pulmonar. Más trabajo del 2020, del 2022. Hablando de nuevo de las prorresolvinas en infecciones pulmonares, en daño pulmonar, en enfermedades respiratorias. Es decir, ¿por qué no podemos extrapolar eso a nuestros pacientes? Lo veremos más adelante en la revisión en veterinaria. Pero desde luego que se abre un mundo de posibilidades con estos omega 3 que sinceramente antes ya veréis dónde los utilizaba yo y dónde he empezado a utilizarlos, y eran el ABC, y ahora ya vamos por la mitad del abecedario, ¿vale? Llegaremos a la parte de veterinaria y os contaré. En dermatología, pues lo mismo, reparación de tejidos, en heridas de pacientes diabéticos,
Su función principal es cerrar, reepitelizar heridas. ¿Sería interesante utilizarlo en heridas quirúrgicas? Pues no lo sé, bajaríamos la inflamación, bajaríamos la reacción inflamatoria y facilitaríamos su cicatrización antes. No lo sé, es una opción, de verdad. Se abre tal mundo de posibilidades con esta revisión en medicina humana que se me escapa un poco de las manos. Yo no sé si alguna vez de pequeño, esto me hizo mucha gracia. ¿Veis el puntero cuando yo lo muevo, Elsa? Sí, perdona, que tenía el micro apagado. Sí, sí que lo vemos, sí. Vale, pues esto es algo que hacíamos todos de pequeño, quitarnos la costra, y esa es la cara que se le quedaba a las plaquetas cada vez que te quitabas la costra. Me hizo mucha gracia porque decía, bueno, si hubiera tenido omega 3 a lo mejor no hubiera tenido que llegar a eso. Vale, más cosas. Más posibilidades en dermatología para enfermedades atópicas. Y ahora veremos, creo que al final no llegué a ponerlo, pero hay trabajos hasta en células tumorales, ¿vale? Con los omega 3. Es decir, que la conclusión en medicina humana es que hay que, antes de tomarte el vaso de agua por la mañana, te tienes que tomar la pastilla de omega 3, porque tienes un sistema inmune más fuerte, la salud cardiovascular es buena y tu salud mental mejora también con los omega 3. Por otro lado, esto a modo de broma, si no tomo omega 3, estoy más cansado, no duermo bien, me dio ansiedad, se me escapó la M ahí, no le hagáis caso. Y al final, si yo fuera, creo que tengo el médico el lunes, le voy a preguntar si necesito omega 3 o no necesito omega 3, pero obviamente sirve para todo, es una maravilla. ¿Qué ocurre en veterinaria? ¿Qué sabemos? ¿Qué dice la bibliografía en veterinaria sobre los omega 3? Vamos a empezar con la aplicación en cardiología, es decir, ¿qué hay aceptado o qué hay publicado en cardiología veterinaria sobre los omega? Voy a hacer un pequeño inciso sobre las dietas. Hay 2 estudios, 3 creo, sobre cómo afecta la dieta al sistema, a los mitrálicos. Este es el primer estudio, que si veis es del 2019, y quiero que os fijéis en el primer autor, Kim Jong Lee. Este estudio se hizo en enfermos mitrálicos en fase preclínica y con 36 perros, con unas dietas balanceadas, con ciertos nutrientes, una dieta a doble ciego, y sus resultados demostraron que la dieta solo reducía el tamaño del atrio izquierdo y reducía el jet de regurgitación mitral, según ellos retrasando o previniendo la progresión de estadios iniciales de la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. Fijaos que esto fue en 2019, Kim Jong Lee. En 2023, Oyama, todos estos y Kim Jong Lee trabajan con otra dieta en donde son pacientes inicialmente en fase preclínica en estadio ACVIN B1 y sus conclusiones son que no hay cambios en el tamaño del corazón izquierdo. Es decir, que en el 19 reducía el atrio, reducía la regurgitación mitral. En el 2023 no hay cambios, no notan ningún cambio, solo con dieta, ¿vale? Con dieta balanceada. ¿Qué pasa si metemos en la dieta los omega 3? Y aquí viene algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hablamos de omega 3, EPA y DHA. No sé realmente si aquí en esas isoenzimas venían los que vimos antes, el EPA y el DHA.
Pero en una dieta a 6 meses en pacientes donde el 50% eran ACVIM B2, ¿os acordáis? B1 es soplo, corazón tamaño normal, B2 es soplo, corazón grande, C, paciente que está en fallo cardíaco. El 50% de los pacientes estaban en B2 y el 50% de los pacientes estaban en C, y su estudio con EPA y DHA demostraron que no hubo diferencias clínicas, cardíacas, hematológicas, bioquímicas en ninguno de los dos grupos. Es decir, que darle el omega 3 o no dárselo no cambiaba nada. Una dieta estándar frente a una dieta con ácidos omega 3. En esto fue en el 2021. Ya desde el 98, la doctora Freeman hizo un estudio con los aceites de pescado para suplementar a pacientes que estaban en fallo cardíaco. Acordaos que cuando tenemos un fallo cardíaco avanzado, una de las presentaciones es la caquexia, porque tenemos alteraciones en la absorción y en los ácidos grasos y se reduce la toma de calorías. La suplementación con el aceite de pescado, es decir, con este omega 3, disminuía la respuesta de las interleuquinas y mejoraba la caquexia. Con lo cual, lo que se sugería ya en el 98 es que había que ir enfocados a tratar esas respuestas de las interleuquinas para ver si podían ser beneficiosas en los pacientes con fallo cardíaco. Es decir, ya en el 98 iban enfocados a dar omega 3 a pacientes en fallo cardíaco. En este estudio del 2007 sobre la arritmia, la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho del boxer, se hizo un estudio con diferentes aceites y se vio que con el aceite de pescado, con el suplemento del aceite de pescado, en los boxers que tenían cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, reducían las arritmias en una suplementación, en un tratamiento durante 6 semanas. Pero obviamente, al final llegaron a la conclusión que necesitaban más tiempo y más estudios para ver que eso era cierto. ¿Qué me salta a la cabeza aquí? Todas las arritmias ventriculares se pueden ver beneficiadas por añadirles omega 3. Pues es otro melón que hay que abrir. Obviamente no vamos a dejar de dar antiarrítmicos, pero a lo mejor ayudamos con ese suplemento con nutracéutico. En este otro trabajo sobre la fibrilación atrial, en un modelo experimental en perros, se vio que la suplementación también reducía la vulnerabilidad del atrio a padecer fibrilación atrial. Supuestamente disminuía el intercambio de colágeno, disminuía lo que era la posibilidad proinflamatoria que llevaba a esa arritmia o a esa fibrilación. Bueno, es un estudio del 2008. En este del 2010 hablan de los efectos beneficiosos en general de los omega 3 en las enfermedades cardiovasculares y resumen quizás 2 focos importantes. Controlar la pérdida de masa corporal magra y el control de arritmias. Ya lo veremos después, pero esto que estamos en pacientes cuando tenemos pérdida de masa corporal magra y arritmias, estamos en pacientes que están entre la fase C y la fase D. Yo desde que entran en fase D, a todos estos sí que les suplemento con omega 3. Entonces, el resumen del trabajo es que ayudan a la pérdida de la masa corporal y a la presencia de arritmias y también pueden tener efectos sobre el metabolismo energético del miocardio, la función del endotelio, la frecuencia cardíaca, la presión arterial
y su sistema inmune. Es lo que hablan en este artículo del 2010 sobre los beneficios de los omega 3 en enfermedades cardíacas. Y ahora que venimos a un trabajo que es del 2021 sobre pacientes en B2 y en C. Es decir, yo hasta que leí este trabajo, y bueno, hasta ahora sigo haciéndolo así, solo lo utilizaba en C. Pero en este trabajo dicen que reduce la sobrecarga volumétrica, tiene efectos antiarrítmicos y que tanto los perros en B2 como en C los mantiene en los estadios intermedios de esta fase. Esto es un poco complicado porque claro, también le estamos dando en otras medicaciones. Entonces, ¿hasta qué punto lo mantiene en esos estados solo el omega 3 o el resto de las medicaciones? No lo sé. Pero en este trabajo dice que es beneficioso el añadir estos omega 3 tanto en la fase B2 como en la fase C. Y por último, en esta revisión del 2022, donde hace una revisión de todos los nutrientes que son importantes para el manejo de la enfermedad mitral y del fallo cardíaco, en todos estos, que hay magnesio, hay todo tipo de suplementos, hay un apartado solo para omega 3. Y estos son los 5 puntos que son más importantes en este trabajo y en este apartado. Reducen la formación de fibrilación atrial y la fibrosis atrial, reducción de arritmias ventriculares en boxers, mejoran la caquexia cardíaca, reducen el riesgo de arritmias y reducen el índice de Buchanan radiográficamente el Vertebral Heart System o Scale. ¿Dónde podemos utilizar en cardiología veterinaria estos productos? Pues obviamente en la enfermedad mitral, en la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. ¿Por qué no en la cardiomiopatía dilatada? En las arritmias, en procesos respiratorios crónicos donde haya inflamación, etc. Y os voy a poner algunos ejemplos. Es decir, es muy complicado decir, es que le di a este paciente omega 3 y mejoró una barbaridad, porque lo que no hacemos en la clínica diaria son los marcadores inflamatorios. Es decir, yo no pido resolvinas, por ejemplo, antes y después de empezar el tratamiento. Primero, porque tendría que buscar un laboratorio especializado. Segundo, el manejo de la muestra no es el manejo de una muestra normal. Y tercero, es un dinero que es un análisis que cuesta mucho dinero y que el cliente no tiene por qué pagarlo. Entonces, en el vídeo que estáis viendo, es un paciente que está en fallo cardíaco, tiene un poquito de derrame pericárdico. Si os fijáis, la vena pulmonar que sale aquí con la arteria pulmonar, la vena está muy, muy grande, muy dilatada, y después pues tenemos líneas de fisura pleural, tenemos edema, tenemos la vena pulmonar congestiva, es decir, tengo un paciente en fase C. Pues en este paciente, aparte de la cuádruple terapia, pues le doy omega 3, le doy ácidos grasos y como complemento a mi tratamiento. ¿Que engordan, que no engordan? Pues sí, llevamos un control del peso, pero ¿hasta qué punto es debido a esta reducción de la caquexia por los omega 3? Es una cuestión de fe. No hemos hablado de la cardiomiopatía felina. ¿Por qué no? No he encontrado trabajos, pero en este ventrículo se forma mucha inflamación. ¿Que va a reducir la respuesta inflamatoria? No. ¿Va a ser beneficiosa? Pues no lo sé. A lo mejor ayuda a que no pierda peso. No lo sé. ¿Se le puede dar? Ya eso depende de cada uno. Todavía no lo he utilizado. ¿Lo he pensado? Sí, pero todavía no lo he utilizado en felino, porque, de nuevo,
No hay una evidencia científica que me diga que se puede utilizar. En arritmias supraventriculares, pues ya hemos visto que en la fibrilación atrial en personas sí, y que hay un modelo de canino donde dice que pueden bajar la inflamación en el atrio y pueden prevenir la fibrilación atrial. Pero una vez está la fibrilación atrial instaurada, pues bueno, pues yo personalmente, como ya estos pacientes cuando están en fibrilación, están en fallo cardíaco congestivo, yo a estos pacientes sí que les doy los omega 3. Pero de nuevo, es un poco tener fe. En este caso sí, sí que los utilizo. Y es donde estoy aplicando más esto, tanto en las dilatadas con fibrilación en fase C, como en las mitrálicos en fase C. No me había planteado nunca B2 hasta que vi ese artículo. En arritmias ventriculares, el trabajo es claro. El trabajo dice arritmias ventriculares en boxers. Pero ¿por qué no en arritmias ventriculares en general? Pues porque no hay trabajo. Pero la lógica sería utilizarlos también. Entonces, ¿los utilizo? Sí, en arritmias ventriculares los doy aparte del antiarrítmico, claro. De nuevo, evidencia solo en boxers, que yo conozca, a lo mejor hay en otras y no las encontré en la revisión, pero que yo haya encontrado publicadas en boxers y como muchas cosas, es cuestión de fe. Y sí, tengo fe y lo utilizo. En intervencionismo, aquí no lo utilizo porque últimamente he hecho poco intervencionismo, pero ahora vienen un par de semanas que tengo un par de ellos y se van para casa con su omega 3. De nuevo, es una cuestión de fe, pero si voy a estar dándole toques al miocardio y le voy a estar dando, lo voy a estar dañando y voy a generar una inflamación en miocardio, ¿por qué no? O en la válvula, ¿por qué no? Es decir, mal no le va a hacer. De nuevo, ¿hay publicaciones? En medicina veterinaria, no. En humana lo utilizan. O por lo menos, mentira, lo utilizan. Han publicado que sirve para el intervencionismo vascular. Así que, de nuevo, cuestión de fe. Y en respiratorio, tos crónica, típico perro, que estamos empeñados en que tiene una tos cardíaca, que no tiene, que tiene una tos respiratoria, que tiene una tos por más de 2 meses, que es una tos antiinflamatoria, independientemente de su causa, ¿por qué no utilizar un nutracéutico ahí, un omega 3? ¿Por qué no? Si tiene efectos antiinflamatorios, con la misma reducimos la carga inflamatoria. Por supuesto que no vamos a quitar la causa. Si tenemos una traqueobroncomalacia, si tenemos un colapso de bronquios, obviamente el antiinflamatorio, ya te digo yo que el omega 3 no lo va a curar. Pero seguro que como terapia complementaria nos va a ayudar en el tratamiento. Y lo mismo en el asma felino. No sé si a continuación tengo, no lo tengo, creo que sí, una o 2 diapositivas más adelante tengo un trabajo donde se utiliza en respiratorio felino, es decir, el síndrome respiratorio felino, esa bolsa que coge cualquier patología que no, que no sabemos un poco el origen y lo llamamos síndrome respiratorio felino. El asma, ¿por qué no? Es un asma inflamatoria, ¿por qué no? ¿Dónde se utilizan también? En otras especialidades veterinarias que se salen un poco de nuestra... de lo que nosotros hacemos, o por lo menos de lo que yo hago día a día, es decir, yo me quedo en cardiología, a veces algo de respiratorio, cada vez menos, no me gusta mucho, si tengo que hacerlo, lo hago. Y el primero era este trabajo en gatos, ¿vale? En gatos donde se les inducía de forma experimental el asma y reducía la suplementación, reducía significativamente los efectos y esa insuficiencia respiratoria, esa dificultad respiratoria disminuía. Con lo cual, parece que hay un efecto beneficioso a la hora de añadir
omega 3 en estos pacientes, pero claro, de nuevo, el trabajo está hecho para asma. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otra patología no me va a servir, una patología infecciosa. ¿Por qué no? Si la infección me va a generar también una inflamación secundaria. No lo sé. Está hecho para asma y como todo, podemos extrapolarlo o no, dependerá de cada uno. En osteoartrosis, aquellos que hagáis trauma, muy interesante, los efectos estos mediadores lipídicos están presentes tanto en el plasma como en el líquido sinovial. Y en pacientes con dolor crónico se demuestra que la administración mejora el dolor y la calidad de vida. Ay, perdón. Los estudios clínicos en pacientes de jugadores de fútbol en la liga con osteoartritis demuestran que la administración de estos mediadores lipídicos mejoran su movilidad, dolor y mejoran su calidad de vida, ¿vale? Hay una guía, creo que son estas, que recomiendan dar en la osteoartritis canina el omega 3 como primer suplemento, ¿vale? Es decir, cuando tenemos, esto es un artículo del 2023, cuando tenemos osteoartritis, antes que los condroprotectores, antes que cualquier cosa, recomiendan como suplemento el omega 3. ¿Y qué viene en el futuro? Pues ya os digo, patologías de la piel, patologías de... Necesitamos trabajo, necesitamos estudios para dermatitis, necesitamos estudios para patologías gastrointestinales en perros, en gatos, efectos sobre tumores, ¿por qué no? Hay trabajos ya en medicina humana sobre el efecto de omega 3 en células tumorales, ¿por qué no? Patologías ya hemos dicho, del sistema respiratorio, y a partir de ahí se abre un melón grandísimo. Pero obviamente necesitamos estudios, necesitamos que nos validen esos resultados y que nos digan, oye, pues sí, mira, es que no es lo que dice Javier Engel, su experiencia personal de su casa o de su clínica, sino que está publicado que pacientes en B2 que le damos a un grupo Pimovendán o en B1, pacientes que no le damos nada y pacientes que le damos omega 3, aunque B1 no hay remodelación, pero parece que hay una disminución de la carga inflamatoria, por decir una locura. Es decir, habría que hacer estudios de ese tipo donde solo mirando marcadores inflamatorios viéramos si hay variedad o no entre dar un omega 3 o no dar un omega 3. Conclusiones que vamos a sacar de este trabajo. La resolución de la inflamación es un proceso endógeno y activo dirigido por las prorresolvinas. Hay pacientes que estas prorresolvinas las tienen en pequeñas cantidades, con lo cual se van a beneficiar de las prorresolvinas que nosotros les añadamos y que le demos, estos omega 3, que es más eficaz administrar las prorresolvinas que administrar sus precursores, es decir, los omega 3. No todos los omega 3 se disuelven o se dividen en estas isoenzimas, depende mucho de su composición. Las prorresolvinas estimulan el sistema inmunitario, reducen el daño en los tejidos causados por un exceso de neutrófilos, reducen la fibrosis y mejoran la capacidad fagocítica del sistema. Que los omega 3 son el primer grupo de nutracéuticos a introducir cuando tenemos una patología de dolor crónico como la osteoartritis, y en nuestro caso el Resolmega es el único complejo de omega 3 que no se inactiva con el uso conjunto de antiinflamatorios, ¿vale? Esta es la presentación. Quizá lo que me interesa es que veáis, son las moléculas. Tiene la 17-HDAA y la 18-EP, que son estas prorresolvinas que nos van a ayudar a solucionar todo. Y si habéis llegado hasta aquí, quiero deciros cómo viene el futuro. Me imagino que os habéis quedado así porque la charla a esta hora del mediodía, una revisión bibliográfica de patofisiología, es muy dura, pero que sepáis que ya se empieza a aplicar omega 3
en la esquizofrenia que os he generado con esta charla. Así que ahora estoy abierto a vuestras preguntas. Déjame quitar todo esto y dejo de compartir. Muchas gracias, Javier. Si te parece, te voy leyendo las preguntas. Vale, yo creo que sí, léemelas porque no veo dónde tengo por aquí el chat. Vale. Ah, mira, veterinarios de mascotas. ¿Se pueden dar de forma crónica o llega un punto en el cual el cuerpo se acostumbra a esos niveles y disminuye la eficacia? Pues mira, no sé si eso te lo tengo que contestar yo o Elsa con el papel, el leaflet, la prescripción del producto, pero yo lo doy de forma crónica en todos mis pacientes. Y la dosis de omega 3 que uso es la que me manda en la caja, que la caja pone menos de 10 kilos una cápsula, entre 10 y 20 dos, más de 20 creo que son 3. Corrígeme si... Correcto, sí, se pueden dar de forma crónica y de hecho, ahora ligando un poco, Javier, con el estudio que decías, el estudio Gaudí que se hizo con los jugadores de fútbol del Barça, del Atlético de Madrid, etcétera. En este estudio precisamente se hacía una administración de 3 meses y luego se paraba, pero se seguía analizando, ¿no? Se seguía analizando los resultados, creo que hasta 9 meses, si no recuerdo mal, que lo estuve viendo hace unas semanas. Entonces, lo que se vio es que era eficaz mientras se tomaba y un poquito más. Luego, si lo dejabas de tomar, ¿no? Volvía a subirle en este caso era el estudio Gaudí, era sobre osteoartritis de rodilla, volvía a subir el nivel de dolor. Es decir, que no hay un efecto así de desensibilización, por así decirlo, ¿no? Se puede dar crónico sin problemas y, bueno, yo creo que es que se debería dar crónico. Vale. Veterinarios Mi Mascota dice, ¿recomiendas para cardiópatas algún otro tipo de suplemento como taurina o L-carnitina? Mira, la L-carnitina la utilizo mucho en cardiomiopatía dilatada y todos los pacientes se van con la L-carnitina recetada y la taurina la estoy utilizando en algún caso muy raro de cardiomiopatía dilatada en gatos porque esa enfermedad desapareció hace 20 años desde que se hacían los piensos formulados con taurina, pero ha vuelto una moda que afortunadamente es una moda que es mínima, que es yo soy vegetariano y hago a mi gato vegetariano y entonces al hacerlo vegetariano no toman taurina y tienen una cardiomiopatía dilatada por déficit de taurina. En eso los suplemento, pero realmente lo que hago es los vuelvo a poner en dieta con taurina. Pero sí, los suplemento un poco. Pero creo que he visto 2 casos en los últimos 10 años y eran tutores veganos que convirtieron en vegano a su gato. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué más preguntas tenéis? Recuerdo que si queréis también podéis abrir el micrófono y no solo escribirlas, sino participar en la conversación, que estaremos encantados. De verdad, os tengo que pedir perdón porque una charla de fisiopatología y de revisión bibliográfica es una de esas charlas que yo nunca querría atender. No, bueno, la verdad es que está, aunque bueno, son un poco más densas, ¿no? La verdad es que es importante, ¿no? Y siempre ayuda mucho a poder entender bien los usos. Bueno, mientras vais pensando en más preguntas, yo recordaros que Betilea, si os parece, os pongo dos diapositivas que muchos de vosotros ya las habréis visto porque ya ibais participando en este programa de formación que tenemos. Pero bueno, Betilea somos un laboratorio que nos caracterizamos por ser leal veterinario y esto en qué sentido, ¿no? Primero, en productos que proporcionan beneficios para vuestros pacientes, ¿no? Y que de hecho en muchos de ellos pues tenemos estudios y evidencia clínica y vamos generando cada vez más evidencia clínica, aunque siendo productos nutracéuticos y productos de higiene.
Y por otro lado, la lealtad al veterinario en cuanto al canal. Los productos se venden exclusivamente en la clínica y sabéis que en el canal online se venden solo en nuestra web bajo vuestra recomendación. Y nada más, recordar el Vademecum que tenemos, que hoy en día ya son unas 23 referencias. Este, de hecho, ya está un poco desactualizado porque ahora tenemos una referencia más. Y dentro de Resol Mega, recordar que tenemos dos presentaciones, la caja de 60 cápsulas y el envase clínico con 24 blisters de 15 cápsulas cada uno. Pues venga, Tengo, volvemos a tengo la... dos preguntas por ahí. Tengo a Juan Pablo que dice, ¿se puede administrar en animales alérgicos? Mira, Juan Pablo, en la revisión de humana decía que se podía aplicar en enfermedades de atopias y enfermedades autoinmunes en la piel. No sé si Elsa tiene algún trabajo en alergias en piel, pero si esa alergia provoca una inflamación, ¿por qué no? ¿Vale? Sí. Y Bueno, yo creo que se refiere a igual a animales alérgicos alimentarios, ¿no? No sé, Juan Pablo, si es así. En este caso, el Resolmega viene del pescado, ¿no? Es de anchoa y de sardina. En este caso no es de salmón, es de anchoa y sardina, que son animales más pequeños. Y bueno, pues con menos metales pesados, etcétera, etcétera. Si el animal es alérgico al pescado, en este caso, pues no podría tomarlo, solo en animales alérgicos al pescado. ¿Vale? Vale, Franco, hola Franco, un placer después de tanto tiempo hablar contigo por aquí. Mira, es cierto que antes, antiguamente, lo ideal era la combinación omega 3 y omega 6, pero hasta donde sé, los omega 6 se ha visto que tienen más un efecto proinflamatorio y por eso un poco se están eliminando de la ecuación. Elsa. Sí, correcto, es así. Los omega 6 tienen efecto proinflamatorio, entonces cuando hay inflamación no es lo ideal dar omega 6. Y entonces dice Carlos, entonces Resolmega tiene solo omega 3. Sí. Sí, Sí, lo que exacto. pasa es que no solo tiene omega 3, sino tiene las moléculas estas, las proresolvinas, que son las que nos interesan que se acumulen en nuestro sistema endógeno. El EPE y el HDHA, ese como se llama. Exacto. Aquí la gran diferencia del producto es que es un aceite que está, por así decirlo, enriquecido enriquecido en el que se han aislado estos metabolitos proresolutivos, estas proresolvinas, el 17-HDHA, 17-HDHA y 18-EP, que es la gran diferencia. Después, Sí. Juan Pablo dice, sí, es por si tiene parte proteica para los alérgicos alimentarios. Sí, venía ligado con Sí, con la de la antes, sí. pregunta de antes. Sí. Y Cristina García, Oye, ¿no? pero y le contestas, yo no lo sé a nivel de alergias alimentarias si tiene algún efecto, no, creo que no Sí. tenemos Bueno, en cuanto a alergias alimentarias, lo que comentábamos, si es alérgico al pescado, pues no se lo lo podrá único. dar, ¿eh? Vale. Ajá. Pero bueno. Cristina, Bien. gracias por decir que ha estado muy interesante. Eres una de las pocas valientes. Lo has comentado en fases iniciales. En principio yo no lo uso, no, en fases iniciales. Ni en B1 ni en B2 lo usaba. Yo solo lo utilizo en C y en D. Me lo voy a plantear a partir de ahora en B2 avanzados, ¿vale? Cuando la remodelación es tal que hacemos la eco y vemos los números y vemos que está, de esto que es un falso B3, que no existen los B3, pero es ese falso que estás ahí que lo miras y no lo miras y lo miras un poco mal y se pasa a C, pues en eso ya empiezo, sí. Y en cuanto a las dietas en perros cardiópatas al inicio de la enfermedad, realmente no hay indicación para ello. Hay que tener cuidado con las dietas de cardiópatas en fases iniciales porque la tendencia a que sean dietas sin sal lo que hacen es exacerbar o acelerar los mecanismos compensatorios y lo que hace es agravar el problema. Entonces, casi que las dietas, no me acuerdo si en Advin, en la guía, dicen eh, recomendable seguro en C y no sé si en B2 las recomiendan. Yo, desde luego, en B1 no las utilizo.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay preguntas, Javier, cerraremos la jornada, Vale. cerraremos la sesión. Muchísimas gracias, Javier, por aportarnos un poco de orden, y de claridad De verdad que os pido en, mucho en el, perdón, en el- perdón por la charla. Espero que por lo menos hayamos aprendido algo entre todos sobre esta revisión bibliográfica. No pensé, de verdad, con todas las charlas que he dado en mi vida, no pensé que tuviera que hacer una charla de esta. Muy bien, y muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna. Ahora que veo Mira, que Manolo, Ingrid y Manolo han levantado la mano, no sé si es que quieren preguntar o si simplemente igual ha sido que se han equivocado. Pues nada, muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos y esperamos veros pronto en alguna otra sesión. Y nada, espero sí que que ha la sido muy próxima, interesante, ha aportado orden. espero que la sea de casos clínicos y sea más entretenida. Muy bien, pues nada, gracias a todos y que tengáis buena tarde. Venga, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.